Y García Márquez, yo no veo, pues para mí fue el gran indagador, digamos, del alma profunda, primero del erotismo de la vida, yo diría, del erotismo de la vida, pero atravesado por las relaciones de poder y por las formas de poder que se instauran en las culturas, claro, en la cultura política, ¿no? Del patriarca, del cacique, de, eh, pero que atraviesan ciertamente siempre pues el erotismo más amplio de la vida, ¿no? Pero si uno lo piensa desde la cuestión ambiental, pues uno ve que esas formas de, de incorporarse la voluntad de poder en las jerarquías sociales o de vivir de manera surrealista la vida dentro de estas estructuras políticas y de dominación, no están divorciadas, sino muy al contrario, sobre las determinaciones, podríamos decir, o las circunstancias de los ecosistemas, de los territorios donde habitan las culturas, ¿no? Donde se instaura Macondo, para decirlo así, ¿no? Bienvenidos, maestra Patricia Noguera y maestro Enrique Leff, a la Cátedra Julio Garavito Armero, Pensar en Público, bajo la invitación de la Facultad de Ingeniería y UNESCO a mirar en regiones rurales eh, el pensamiento de García Márquez en la educación superior y su espejo en el mundo, ¿verdad, profesor Ismael? Así es, profesor Enrique y profesora Patricia, muchísimas gracias por estar en esta sesión de la Cátedra Julio Garavito Armero. Yo quisiera que ustedes, profesor Enrique y profesora Patricia, antes de entrar en profundidad con la conversación, pudieran compartirle a las estudiantes y a los estudiantes que son de todas las disciplinas del conocimiento, algunos elementos conceptuales. Por ejemplo, hablábamos de la racionalidad ambiental como un elemento que debería transformar la formación de todas y todos los profesionales y que de alguna manera nosotros pareciera que fuera un discurso que está en la academia, que está en la política, que está en todas partes, pero cuando actuamos no somos coherentes con ese discurso. Estamos formando los profesionales de la misma manera que lo hacíamos hace 30, 40 años, cuando no teníamos la espada de Damocles, que es el cambio ambiental. Entonces, un poco hablar de esos conceptos iniciales para poder facilitar la conversación. Bueno, pues primeramente mi agradecimiento a ustedes por el honor, ¿no? El privilegio de poder pues dialogar con ustedes, compartir algunas de estas ideas, conceptos, eh, que es nuestra manera de responder desde el ámbito académico, desde el ámbito, digamos, de nuestra responsabilidad como intelectuales comprometidos con la vida sobre la condición de nuestro mundo, de esta crisis socioambiental, que como hemos venido diciendo muchas veces es una crisis civilizatoria y donde en el fondo está una falla de comprensión. En el fondo de esta crisis civilizatoria hay el enigma de una falla de comprensión de las condiciones de la vida. Y sobre esa falla de comprensión y de subsumirnos, digamos, en esas condiciones de la vida, la civilización humana, sobre todo, pues guiada, conducida, dominada, déjenme decirlo,
por lo que se fue constituyendo como un orden hegemónico, planetario, mundial, que hoy lo podemos sintetizar con la palabra del capital, ¿no? El orden ontológico, el régimen tecnoeconómico del capital que domina el mundo, destruyendo las condiciones de sustentabilidad de la vida. Pero en ese orden de cosas y ubicando nuestra conversación, digamos, desde el llamado de conmemorar, digamos, a este gran hombre, este gran intelectual, literato, premio Nobel de literatura, pero que algo, digamos, más allá incluso de eso, ¿no? Este hombre que simboliza tanto, yo diría, el espíritu existencial de nuestra América Latina, ¿no? Gabriel García Márquez. El tema es, ¿qué podemos decir desde nuestro pensamiento filosófico, crítico, ambiental, desde donde hemos buscado desentrañar los enigmas, las causas metafísicas, las causas sociales de esta crisis civilizatoria y que desemboca en este colapso ecológico, pero no solamente ecológico, la degradación de la vida que vivimos a niveles, digamos, pues de la política, del orden social, de la degradación de los valores que deberían de sustentar una vida humana digna, pero también sustentar la existencia misma de la vida en el planeta. Pero de esto yo podría hablar mucho tiempo, pero me imagino otra vez desde el eje de esta convocatoria, lo que me provoca, usan una palabra que ustedes usan mucho, ¿no? ¿Qué te provoca cuando qué te apetece, qué se te antoja decir? Bueno, a mí se me antoja con esto, pues tratar de pensar algo o decir cosas que antes no haya dicho, porque siempre se antoja no repetir, cuando menos a nosotros no repetir las cosas que venimos diciendo y que se vuelven luego slogans y como tal se vuelven la repetición de dichos, pero que efectivamente se vuelven, como decía Luz Estela, se vuelven bandera, pero se levanta la bandera, pero no se indaga lo que hay en el fondo. Y como vuelvo a decir, en el fondo de todo esto hay un enigma que no ha sido desentrañado incluso por la filosofía, por toda la herencia filosófica. Y déjenme mencionar solamente, el gran enigma es el siguiente: ¿cómo es que la humanidad, el Homo sapiens sapiens, que emerge de la evolución creativa de la vida, de lo que llamaría yo lo real de la vida, llega a un punto en el cual emerge el lenguaje, el orden simbólico, y ese orden simbólico que caracteriza a la humanidad, que lo llevó a pensarse, a creerse ser supremo de la creación, y cuando menos habría que decir que es un ser diferenciado que está constituido por ese orden simbólico, de manera como no lo están los otros seres vivos que habitan este planeta. Pero el enigma profundo de eso es que a través de ese orden simbólico se fue generando esa incapacidad de comprensión de las condiciones de la vida y, más allá de esa incomprensión, una voluntad de dominio sobre la naturaleza y sobre la vida misma que ha conducido a la destrucción de la vida. Ese es el enigma. ¿Cómo es que la vida humana que nace de la vida se convierte en la agencia devastadora de la vida? Y ahí, obviamente, no hay que señalar a personas con nombre y apellido, aunque se llamen Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Ahí la causa fundamental está en haber generado un régimen ontológico, un régimen tecnoeconómico que domina ya el mundo por encima de la capacidad de comprensión y de actuación de los tomadores de decisiones y de las y los jefes de Estado
que supuestamente, bueno, que hemos elegido democráticamente dentro de nuestra también degradada democracia y manipulada democracia, pero el hecho real es que hay una fuerza, por decirlo así, este régimen que domina el mundo y destruye al mundo humano y no humano, la vida humana y no humana, y que ya no está al alcance, digamos, del control de una democracia, de los hombres y mujeres que designamos pues, para mantener un régimen democrático y tal. Dicho esto, el tema también que nos convoca acá es el hecho de que la sociología, la economía, hasta donde se ha abierto a una crítica de la economía, que también eso da para discutir críticamente, ¿no? Pero hasta donde las ciencias sociales y las humanidades han alcanzado a comprender esta cuestión. Y lo que estamos ante este punto verdaderamente ya, no nada más crítico, sino pareciera límite de la capacidad de responder a esa crisis humanitaria y ambiental, etcétera, se ha abierto un espíritu, una ambición, un compromiso de buscar otras maneras, quizás, de comprender o de llamar, digamos, a la mesa de estos diálogos. Otras formas de lo que desde Falsborda, que fue quien primero lo habló, decimos otras maneras de sentipensar. Es decir, de sacar a la crítica, ¿no? La indagatoria crítica sobre las causas históricas, metafísicas, económicas, sociales de la crisis socioambiental, apelar a otras formas de sensibilidad, a otros modos de comprensión, porque el tema no se resuelve ya con otros modos de conocimiento científico. La ciencia ha mostrado también clarísimos sus límites de intervenir comprendiendo y conteniendo la debacle, digamos, la catástrofe ecológica, y más bien se ha vuelto un instrumento mismo del capital que sigue en su dinámica expansionista, ¿no? En una acumulación destructiva y por desposesión también de los territorios de vida del planeta. Entonces, el tema, o digamos, a lo que estamos derivando, o el margen desde donde miramos esto, en esta convocatoria, tomando esos hilos, ¿no? Sería el de preguntarnos qué puede la literatura, qué puede la música, qué pueden las artes, qué pueden la poesía, como otros modos que rebasan el orden, digamos, de un conocimiento objetivista de la realidad, que es el de la ciencia, ¿no? ¿Qué pueden aportar eso? Y ese es, digamos, otro enigma o otro campo muy inexplorado. Hoy, por ejemplo, les doy un ejemplo, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, en búsqueda también de abrirse a una creatividad de esto, ha abierto espacios para presentar obras que están muy vinculadas, digamos, a la naturaleza, ¿no? La consagración de la primavera de Stravinsky, por ejemplo. Están buscando en la literatura musical las obras que refieren. O hay, yo fui hace pocos días, ¿no? A la sala de conciertos de la UNAM, y oí con mucho entusiasmo el estreno de una obra de un compositor peruano que pone en la orquesta incluso instrumentos peruanos, quechuas, ¿no? Y un poco apelando a los sonidos de la naturaleza, pero también a las culturas ancestrales, que a través donde la música estaba muy vinculada a los cantos de la naturaleza, a los ritmos, ¿no? A los murmullos de la naturaleza, todo esto. Entonces, estamos ante esto, que si
si las categorías filosóficas y los conceptos científicos, sociológicos, no alcanzan a comprender, y vuelvo a decir, a comprender, no a conocer, a comprender estas cuestiones, hasta dónde esos otros lenguajes, el canto de la tierra, recordando a Mahler, qué tanto el canto de la tierra nos puede devolver a una sensibilidad. Y también más allá, yo diría, más allá de la conexión íntima que quienes tenemos pues una vocación y un interés, una sensibilidad hacia las artes, hacia la música, hacia la poesía, más allá de esa conexión extra intelectual, yo diría, que para nosotros se vuelve una necesidad existencial, ¿no? Fundamental. ¿Hasta dónde ese tipo de conexión nos abre a una mejor comprensión? Bueno, esas son, para decirlo en términos, otra vez, yo diría, desde la filosofía, tratar de entender qué nos dicen esos otros lenguajes y no nada más cómo nos conmueven esos lenguajes. Y ahí uno de las categorías o palabras, conceptos a los que a mí me remite inmediatamente es al concepto, categoría de significancia, ¿no? No el significado directo de una palabra, sino la significancia, que es lo que yo diría que la literatura y la poesía sistemáticamente están controvirtiendo, ¿no? Están controvirtiendo los sentidos ya establecidos. A lo que tenemos que aspirar es a deconstruir, a modificar, a desbancar las categorías o los modos que se van anquilosando, porque también a lo largo de los esfuerzos de las ciencias y de la filosofía de construir categorías para comprender el mundo humano y no humano, estas categorías se van anquilosando y ya no nos dicen, porque, bueno, el pensamiento corre siempre detrás de la vida. La vida va por delante y vamos por detrás tratando de, si no atraparla, de comprenderla para podernos ubicar dentro de la inmanencia de la vida. Entonces, el tema, y ahí entonces la literatura adquiere pues una preponderancia fundamental en cuanto a romper los esquemas de comprensión. Digamos que yo no he tenido, digamos, la vida no me ha dado esa capacidad quizás de hacer eso, o lo que he logrado hacer, lo he hecho en el campo más estrictamente de la filosofía, de las categorías filosóficas, y ahí podríamos entrar a hablar de hasta dónde la categoría de racionalidad ambiental se convierte en una categoría disyuntiva, en un eje de constructor de la historia de la metafísica y de la ontología misma, y hacia dónde apunta. Eso lo pongo ahora en reserva por si interesa hablar de eso. Pero no podría yo dejar de mencionar una experiencia de vida que sí me ofreció la vida para hablar de estas cuestiones. Y fue, Patti, lo recordarás, cuando fui convocado por otra cátedra de otro de los grandísimos hombres de letras de nuestra América Latina, en el 2009, en la cátedra Julio Cortázar. Ahí, de manera maravillosa, sorpresiva, fui convocado por esa cátedra, me ofrecieron ese espacio
donde fui invitado a hablar de medio ambiente, de la crisis ambiental, de racionalidad ambiental, y era la cátedra Cortázar. Y bueno, ahí yo escribí un texto. Para mí es uno de los textos que más adoro, digamos, que más eh, o sea, me llevan a otras dimensiones, porque, como digo en la apertura de esa conferencia que di en la Universidad de Guadalajara, eh, el, el inicio de mi indagatoria existencial por la cuestión ambiental la hice deambulando por las calles de París, como digo ahí, llevando en la mano izquierda el Capital de Marx y en la mano derecha la Rayuela de Julio Cortázar. Y ese texto me llevó a buscar qué paralelismos o qué, no paralelismos, no sé, qué resonancias, porque ahí no hay tantos como, o qué analogías podría derivar de lo que ya empezaba, o sea, de trabajar, digamos, de pensar en el ámbito del pensamiento filosófico, ¿no? Se llamaba Racionalidad y Sustentabilidad, un diálogo entre la filosofía y la literatura. Para ver, digo, es difícil decir que Cortázar o incluso que García Márquez fueron literatos ambientalistas como tales. Pero sin embargo, si uno indaga en el fondo de sus palabras, lo que ambos hacen, desde el, no sé, el surrealismo o eh, latinoamericano, es subvertir los significados, la significancia de la vida, ¿no? Subvertir eso para entrar muy a las raíces de los modos de comprensión, y quizás más arraigados, más territorializados, más que emergen del contexto territorial. Y, y bueno, si Cortázar juega mucho con lo que, pues la fascinación que él tenía y que yo también tuve a mi manera con lo que es el territorio de la urbe parisina, y hasta dónde le llevaba eso a contrastarlo con su Uruguay y Buenos Aires y trazar esos puentes que llevarían a brincar, ¿no? El océano y estos dos mundos. Y todo pasaba por una provocación, digamos, un desafío de deconstrucción de los sentidos de las palabras. Y donde pasaba mucho por el, bueno, el desafío de, no sé, de las significancias que se incorporaban como normas morales y que había que subvertir también. Y era la época en Cortázar, pues de la revolución feminista al inicio, pero de la revolución sexual, por ejemplo, sin duda, la emancipación de la juventud, ¿no? En mayo del 68, eh, esas cuestiones. Y García Márquez, pues para mí fue el gran indagador, digamos, del alma profunda, primero del erotismo de la vida, yo diría, del erotismo de la vida, pero atravesado por las relaciones de poder y por las formas de poder que se instauran en las culturas, claro, en la cultura política, ¿no? Del patriarca, del cacique, de, eh, pero que atraviesan ciertamente siempre pues el erotismo más amplio de la vida, ¿no? Pero si uno lo piensa desde la cuestión ambiental, pues uno ve que esas formas de, de incorporarse la voluntad de poder en las jerarquías sociales
o de vivir de manera surrealista la vida dentro de estas estructuras políticas y de dominación, no están divorciadas, sino muy al contrario, sobre las determinaciones, podríamos decir, o las circunstancias de los ecosistemas, de los territorios donde habitan las culturas, ¿no? Donde se instaura Macondo, para decirlo así, ¿no? El surrealismo político de Macondo está súper atravesado por ese erotismo del que hablo, pero que tiene que ver con el espacio territorial donde, donde donde nacieron esos personajes al mundo y desde donde desarrollaron sus circunstancias, digamos, psicológicas, existenciales y tal. Yo diría, de la misma manera como lo hizo Juan Rulfo, ¿no? Porque la, lo que se relata, esa manera de vivir, esos mundos, como digo, un tanto surrealistas, pero que están también en el ámbito de la comprensión ideológico-política de los tiempos de la Revolución Mexicana y después, no pueden divorciarse Yes. de la aridez, digamos, de la constitución de los territorios a donde, no de Comala, de esos territorios áridos. Entonces, no está desplegada, digamos, la condición ecológica de donde emergen esas circunstancias de vida que pueden relatar, que relataron Cortázar o García Márquez, pero no están desconectadas. Bueno, eso Quisiera, quizás para empezar. quizá para empezar, A su invitación, pero sí, bueno, su invitación también, habiendo mencionado algo eh, realmente importante en la historia de la creación del siglo XX, un aspecto además que con la maestra Patricia hemos compartido por años, un amor impresionante por la música contemporánea, por la creación musical contemporánea. Al nombrar la consagración de la primavera, de muchas formas, ha provocado una apertura grande. ¿Por qué? Eh, Porque la consagración de la primavera, primeramente en la literatura por el gran Alejo Carpentier, pero la consagración de la primavera por Igor Stravinsky, en el momento en que Igor Stravinsky tiene que emigrar a París para poder continuar existiendo en el 1917, el gran fogonazo de la revolución bolchevique, pero los cambios, además, en la literatura, en la política, en el contexto social del siglo XX que hacen que la literatura, en el caso de García Márquez, o en el caso de todos los discursos políticos, ambientales, y nos va a decir también el profesor Ismael Peña en los discursos tecnológicos, migran por la ficción para comprender el mundo. Para abrir muchas preguntas y abrir la confrontación en la que entramos para entender el mundo. Quisiera un ejemplo de apertura de lo tecnológico que haya causado y que haya interpelado lo ambiental. Pues creo que se me viene en este momento a la cabeza que uno de los mayores o más dramáticos cambios tecnológicos actualmente es el de la inteligencia artificial, una herramienta que promete apoyarnos en prácticamente todo, en lo académico, en lo industrial,
incluso se habla de la puesta en peligro de los empleos en el corto y mediano plazo, pero que al mismo tiempo es devoradora de energía, que al mismo tiempo produce un impacto ambiental muy, muy grande por todo ese consumo energético tan alto. Y cada vez que hacemos una pequeña consulta a una herramienta de inteligencia artificial de las que actualmente tenemos, pues estamos afectando al planeta. Y estamos hablando también de una transformación grande en cuanto a computación cuántica, que requeriría de pronto multiplicado por 1000 los gastos energéticos que tenemos. Entonces viene justamente esa discusión de cómo es que vamos a avanzar en este progreso en que el mundo actual nos empuja, y cuál es el daño que vamos a producir en esa misma vía, ¿no? Sí, pero habría que decir algo más. Sí. Ciertamente, estas nuevas tecnologías que están surgiendo y que el capitalismo mundial nos ofrece como la salvación de todas estas crisis civilizatorias y todas estas problemáticas socioambientales. Más allá de que son falsas soluciones desde el punto de vista ecológico, porque tanto la inteligencia artificial como el fracking, por ejemplo, son tecnologías que antes de ser ecológicas son altamente consumidoras de recursos que ya están devastados y están al límite, sino que vienen el fracking, por ejemplo, pues a destruir estructuras geológicas también, no nada más es el alto consumo de agua, no, estructuras geológicas que pueden estar afectando la tectónica general del planeta y eventualmente pues ser cocausantes de fenómenos telúricos futuros, ¿no? Ya serán los expertos en esas áreas de la ciencia quienes vayan determinando si es que les alcanzan sus axiomáticas, paradigmas e instrumentos para establecer esas correlaciones de causalidad, ¿no? Que es otro de los grandes problemas que hoy enfrentamos, ¿no? Donde la ciencia ya no alcanza a determinar la causalidad de los fenómenos ambientales. No hay ciencia médica que alcance hoy a decirnos cuál es la multicausalidad de los fenómenos de desquiciamiento de la biosfera que hemos generado en cuanto a la emergencia de pandemias, por ejemplo, o de enfermedades como el cáncer, ¿no? No, la ciencia ya no alcanza a decir esas cosas. Pero hay otro punto. O sea, la inteligencia artificial, más allá de que se le puede delegar toma de decisiones sobre problemáticas complejas que el cerebro humano de personas tan inteligentes como Donald Trump, ¿verdad? No alcanzan a computar. Entonces, uno se la cede a la inteligencia artificial. Pero cualquier pregunta, ya sea de estrategia política, o sea una pregunta filosófica, sociológica, para saber cómo intervenir de manera positiva para contener el desbordamiento ya no de esta degradación ambiental. La inteligencia artificial solamente puede responder desde los códigos del conocimiento, desde los saberes ya consabidos. Aunque Harari dice que teme que la inteligencia artificial pueda convertirse en una agencia, digamos, con autonomía propia, yo no soy el experto en inteligencia artificial, pero tengo dudas. O sea, yo creo que la inteligencia artificial puede computar el conocimiento, el saber que está ya
como digo, codificado en bases de datos, en enciclopedias, en esos medios, pero computa eso y desde ahí sintetiza y ofrece aparentes soluciones, ¿no? A mí me sirve, yo muy recientemente me atreví porque era reticente a preguntarle cosas, pero yo no le pregunto al chat GPT nada, que una respuesta que tiene que venir de una innovación, de pensamiento, porque no me la puede dar. Y lo que me diga me da irritación o risa. No puede crear en ese sentido. Si el tema que tenemos es el de volver a deconstruir el pensamiento, las significancias de este mundo, para reinstaurar un mundo donde a través del pensamiento o del sentir pensar logremos formas de comprensión que puedan traducirse luego al mundo, digamos, al orden económico, al orden político y tal. Entonces, podríamos aspirar, pero ese es un desafío todavía al ser humano. Y como dije, es cierto que el ser humano ha sido rebasado por el orden del capital y ahora por la inteligencia artificial, en tanto que sigamos subsumiéndonos en eso que de alguna manera emergió, digamos, del antropoceno y constituyó el capitaloceno, pero que ya pone al ser humano en un nivel realmente de fracaso existencial. Es decir, si llegamos si renunciamos a, a seguir pensando para recrear el mundo terminará, pues, seguirá esta vía de degradación de la vida y finalmente, cuando el mundo complejo que hemos generado vuelva a reducirse a átomos y moléculas elementales, la vida misma se encargará de renovar un proceso, digamos, de evolución creativa de lo real de la vida. El tema, vuelvo a decir, está colocado a nivel de el gran responsable, lo gran responsable de esto es el orden simbólico que se ha instaurado, digamos, que ha caracterizado a la humanidad, pero del cual los seres humanos no hemos sido capaces de hacernos cargo del reduccionismo ontológico que se instaura en nuestras mentes, del reduccionismo conceptual que se instaura en nuestros paradigmas desde el cual nos afirmamos y de las formas como esa falla en ser, como diría Lacan, se instaura en nuestros impulsos y deseos inconscientes que se traducen en voluntad de dominio sobre la vida. En 1986, en Ixtapa, México, y en la idea de firmar, después de unos tremendos esfuerzos, la paz centroamericana, especialmente para El Salvador, Gabriel García Márquez escribió uno de los más importantes discursos de desarme. Y vamos a poner aquí sobre la mesa, profesor Ismael, la guerra, la constante más difícil que ha tenido la humanidad, porque todos los días un humano se inventa una guerra, la que sea, pero se la inventa. Pero la guerra y lo ambiental y la vida misma no han tenido tregua, ¿verdad? Para ese discurso, Gabriel García Márquez escribió que un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto. El polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes,
y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Y estamos en el 2025. ¿Cómo deconstruir, profesora maestra Patricia y profesor Enrique Lev, este discurso, esta guerra fría hoy, 12 de noviembre de 2025, frente a lo que vienen tratando de hacer Putin y Trump? Y ayer teníamos una discusión en la COP30 sobre por qué no pudo la humanidad frenar a Donald Trump en el Acuerdo de París. ¿Qué hay allí? Bueno, yo quiero decir que para mí es un honor estar con Enrique Lev, que es el maestro de maestros del pensamiento ambiental latinoamericano. Y precisamente estaba pensando cuando tú, Estela, hiciste la mención al cataclismo de Damocles, que así se llama la conferencia de García Márquez. Estaba pensando en eso y decir que, o recordar una, una expresión muy hermosa que está en el cataclismo de Damocles, y es respecto a la presencia de la vida del planeta. Pieza literaria sobre el desarme nuclear, pero que además es una pieza literaria extraordinaria porque nos abre a pensar en la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué la guerra? ¿No? ¿Por qué la guerra? ¿Y por qué hemos construido tal monstruo en la búsqueda de la dominación y el poder ilusorio sobre la Tierra y sobre el universo? Porque ese ha sido, digamos, uno de los grandes objetivos o metas de este modelo civilizatorio, por lo menos de este modelo civilizatorio que hemos llamado la modernidad. Uno de los objetivos fundamentales de la modernidad, tendrá otros, pero uno fundamental ha sido llegar a dominar no solamente la Tierra, sino el universo, ¿no? Y entonces, dentro de este modelo civilizatorio, la pregunta por lo bello, la pregunta por aquello que pareciera que no tuviera ninguna función dentro de la vida del planeta, pero que incluso desde esa mirada, decía García Márquez, ¿cuántos millones de años se demoró la naturaleza, la tierra, en crear una rosa con el único objetivo de ser hermosa? A mí, yo cuando leí eso la primera vez sentí de verdad una emoción muy grande, porque a veces en esta visión reduccionista de la que hablabas profundamente, maestro Enrique, y que también comentaba Ismael y Luz Estela, eh, yo creo que se ha perdido esa maravillosa, ese lugar profundo de lo poético. Y creo que eso es esa pérdida de lo poético, esa disminución de lo poético, esa negación de lo poético en el pensamiento, incluso en el pensamiento político y en el pensamiento económico, hay una gran ausencia de lo poético. Y eso ha hecho que haya una mutilación del pensamiento, porque el pensamiento sin lo sensible es absolutamente ilusorio y abstracto. Y yo pensaría que lo sensible sin la razón también se puede convertir incluso en algo tremendamente incomprensible. Pero pienso que cuando estamos hablando del sentipensamiento, estamos precisamente buscando, no solo con Fals Porta, sino con comunidades originarias del planeta, que las hay y que existen en muchos lugares del planeta y de Colombia, de México, de esta América profunda. Pienso que hay una visión, una mirada sentipensante que hace que no se nos olvide nunca, nunca el milagro de la vida, el milagro de la vida. No, y yo pienso que eso no está en estas grandes COPs, en estas grandes conferencias, pienso que no está presente en las decisiones que toman los estadistas, los presidentes, los gobernantes del mundo,
Desafortunadamente, el poder ha enseguecido a esta humanidad eh, en búsqueda única y exclusivamente de la capitalización del mundo de la vida y del crecimiento sin pausa de los capitales y de la riqueza, generando una miseria de gente. Nosotros hicimos un recorrido por ese texto maravilloso de García Márquez y encontramos siempre en un seminario que hicimos dentro del Seminario Permanente de Pensamiento Ambiental, hicimos hace un tiempo un poco considerable, hace más de 20 años, hicimos un seminario sobre literatura y pensamiento ambiental y encontrábamos cómo esa actitud poética de este maravilloso escritor nos tocaba la sensibilidad profunda de nosotros al encontrar que en estas obras siempre está presente ese amor profundo, ese erotismo ambiental, como lo llamamos nosotros en alguna otra parte, que es ese amor incondicional por los tejidos y por las tramas de la vida, y que sentimos que eso se ha venido perdiendo en las decisiones que se toman en estos espacios, digamos, de decisiones políticas a nivel global, a nivel, digamos, de estas COPs y de estas conferencias. Yo siento que la esperanza está más, un poco, como dice Arturo Escobar también, otro pensador ambiental que queremos profundamente, en los abajos, es decir, en ese retorno a la tierra y de las comunidades a lo común, a lo que nos es común y a reconstruir, a ir deconstruyendo, como decía Escus Estela, a ir deconstruyendo los discursos de la sociedad. Yo siento que la sociedad está llegando a un momento, digamos, de crisis muy profunda y creo que el retorno a la comunidad me parece que es fundamental y aprender de comunidades que durante siglos han habitado este planeta de manera muy amorosa y respetuosa. Eso creo que podría ser un poco mi comentario sobre esta obra literaria, lo que me inspiró y lo que nos ha inspirado a nosotros en pensamiento ambiental, esta obra literaria, esta página hermosa de Gabriel García Márquez. No sé, para decir algo sobre la pregunta última, ¿no?, que levantaba Luz Estela, sobre ese discurso de García Márquez en el momento de intervenir buscando la paz en nuestra América Latina, y donde mencionaba, bueno, la amenaza que era más visible en 1986 todavía hacia, no sé, la existencia humana y de la vida en el planeta, que era el riesgo nuclear, ¿no? Porque todavía en 1986 no se hablaba de crisis climática. Hablábamos de los límites del crecimiento, sí, pero no se hablaba de crisis climática como tal, ni se pensaba todavía bueno, sí se pensaba ya en la manera como el capitalismo consume a la naturaleza y en su proceso expansionista llegaba a una cuestión de los límites propios del capital, pero no se avisoraba todavía los grados, digamos, de desquiciamiento del orden de la biosfera como los hemos vivido ya desde inicios de este siglo XXI, con las epidemias, las pandemias, y ahora con el avance del calentamiento global y de la crisis climática que han llevado, pues, en estos últimos meses, años, no sé, a una proliferación ya no de armas nucleares como tal, aunque también existan y también sean un riesgo, no el riesgo siempre ahí latente de una tercera guerra mundial, o quién de estos Trumps o Putins
van a apretar el botón rojo, ¿no? Eh, para supuestamente frenar ya ese otro desquiciamiento que es el de los genocidios, de las guerras imparables que, como decía Luz Estela, nos inventamos, más bien no nos inventamos, se inventan algunos jefes de Estado en la búsqueda de mantener sus hegemonías políticas, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir con todo esto es que hay una explosión nuclear o Chernobyl o después de Hiroshima y Nagasaki, sí ponen en riesgo realmente la vida, pero hay estos otros procesos que son quizás más lentos, pero que en su acumulación ya también alcanzaron ese tipo de límites, y que es el límite de las emisiones de gases de efecto invernadero y la capacidad del sistema para salir impulsando el crecimiento del capital a través de los recursos fósiles del planeta, con las consecuencias que tienen ya devastadoras y, como digo, estos fenómenos hidrometeorológicos donde en cuestión de horas o a veces de un par de días se precipita la cantidad de agua que normalmente caería durante 10 meses, que es lo que viene ocurriendo en Porto Alegre. Ahora acaba de suceder nuevamente hace 2 días en Pueblo Bonito, no sé, algo así, en Iguazú, un tornado que devastó el pueblo. Y venimos de Melissa, que acaba de devastar Jamaica, y hace un año pasó John por las costas del Pacífico mexicano y también fue devastador y llegó hasta North Carolina. Y uno abran YouTube y van a encontrarse todos los días alarmas de fenómenos descomunales y sin precedentes, ¿no? Que hace que ya los científicos del clima hayan declarado que eso rebasa sus modelos de predicción y obviamente rebasa las capacidades de cualquier gobierno con sus alertas tempranas y todos estos mecanismos de prevención para atender los desastres ecológicos, urbanos y humanos que están generando, ¿no? Junto con el factor ¿no? de los éxodos por causas ambientales que se suman a las causas económicas y políticas. En fin, todo esto que tiene que ver con la intervención devastadora del capital mundial sobre el orden de la biosfera y de la atmósfera en nuestro planeta, y que si no son una explosión momentánea, ya están siendo algo muy similar. Es decir, hay como un proceso ineluctable hacia lo que he denominado la muerte entrópica del planeta, ¿no? Entonces, bueno, ante eso nos enfrentamos y volvemos al tema. ¿Qué tanto podemos contener esto a través de los paradigmas de la economía ecológica, que se ha visto absolutamente insuficiente para ello, a través de una normativa ecológica o una legislación que también cada vez que pueden los gobiernos pues pasan por encima de la legislación establecida, ¿no? Que busca proteger a la naturaleza, donde el principio precautorio es letra muerta, y todo eso que acontece en el ámbito real y donde está puesto en cuestión en estos días, en esta COP30, donde el gran desafío al que nos enfrentamos es romper ese esquema y esa camisa de fuerza en la que se mueven los tomadores de decisiones y jefes de Estado para dar soluciones a esta crisis ecológica y climática que ya rebasó los límites, porque dentro de la Agenda 2030, a mitad del camino, que es el 25, ya se rebasó el punto de umbral que se había establecido los acuerdos de París del 1.5 grados centígrados. Entonces, bueno, ante estas cosas, ¿cómo romper esos esquemas que tienen atrapados la visión y la voluntad de dominio y la voluntad de intervención de la comunidad internacional, por una parte,
Y luego volvemos a esta cuestión de qué manera, primeramente, reconocer las otras formas de comprensión de la vida y de vivir dentro de la vida, que es la de los pueblos ancestrales, y cómo defender su derecho existencial, y desde ahí establecer, digamos, los últimos bastiones de defensa de la vida humana y de la vida no humana en el planeta, y abrir los cauces también a lo que podría ser un proceso de transición civilizatoria hacia la sustentabilidad de la vida. Y junto con eso aparece, ¿no?, esta cosa de los sentipensares, los imaginarios de los pueblos tradicionales son siempre sentipensares, ¿no? Es la espiritualidad unida al saber de la experiencia práctica. Pero siempre está ahí esta cosa que nos llama a los intelectuales, como nosotros, ¿no? Que es, pues, indagar hasta dónde la poesía, la música, las artes, estas otras maneras de sensibilidad y de percepción de la vida pueden alimentar este proceso complejo de los imaginarios y de los modos de comprensión de las condiciones, vuelvo a decir, de sustentabilidad de la vida, que es lo que tendríamos que conjugar a través de un diálogo de saberes, puesto que no habrá tampoco, de ahí no puede emerger un paradigma otra vez totalitario, aunque se sienta más sentipensador. Es decir, yo oigo a algunos bioéticos reclamar la teoría de Gaia. No es la teoría de Gaia, no es una teoría, no es un paradigma el que nos va a sacar de esto. El proceso civilizatorio debe de conjugar los derechos existenciales de distintos modos de comprender y de ser en el mundo, de existir en el planeta, que es el de la diversidad cultural. Y la diversidad cultural tiene su diversidad de imaginarios y modos de comprensión, y son, pues, derechos intrínsecos, no de la naturaleza nada más, sino derechos intrínsecos de las comunidades territoriales tradicionales. Entonces, eh, esto da, pues sí, para más de una hora de conversación, pero yo espero que esto que hemos podido expresar acá sirva para incitar a estas nuevas cohortes, ¿no?, de, de los alumnos que se inscribirán en el marco de esta recordación del gran Gabo, y puedan, pues, desde la racionalidad técnica, abrirse también a pensar esto que no se piensa desde la técnica, sino se piensa desde las humanidades. Maestro querido, no sé si me escuchas bien. Ahora sí. Perfecto. Tengo la misión no solamente de agradecer tu presencia en esta cátedra y de haber agradecido nuestro llamado, sino de expresarte que en lo que hemos trabajado tuyo, hemos encontrado algo muy hermoso, eh, que es esa insistencia profunda por la idea de la sustentabilidad de la vida, y por encontrar allí, ¿cierto? No solamente la, la comprensión de esa, digamos, racionalidad ambiental, sino de ese enigma que también está en la vida y que está en todas las conexiones y los entramados de la vida, que es la vida misma. La vida misma es obviamente explicada de muchas maneras, pero todos los intentos de explicación de qué es la vida, que han sido interesantes, no han logrado, eh, no han logrado comprender el enigma profundo de la vida, que tal vez sea, y yo creo que ahí nosotros hemos venido eh, estando como de acuerdo, tal vez sea un tipo de amor, ese gran amor que existe en todos los tejidos de creación,
creación de la vida. Em, Tengo la misión entonces de decirte que eso también lo hemos encontrado en muchas de tus obras, y en muchas de las obras de pensadores latinoamericanos, que yo creo que lo que nos es común es que tenemos un arraigo con la tierra, eh, que nos hace pensarnos más, como decías tú y decía José Luis Grosso alguna vez, somos más sures que seres, ¿no? Es decir, nos sentimos más de los lugares y este sur, que toda esta América profunda es un sur, en el sentido de que tenemos un pensamiento otro, muy arraigado y muy emergente de la tierra, mientras que este concepto del ser que viene de toda esta filosofía metafísica europea, pues le ha dado el acento más a la universalidad que a los lugares y a las singularidades y a las multiplicidades de lugares y de vivires que somos. Entonces, en esa perspectiva, pues quería como cerrar un poco esta conversación que no se puede, que nunca se podrá cerrar porque siempre estaremos dispuestos a conversar y a aportar pues lo que estamos pensando, y sintiendo sobre todo respecto a esta crisis, este colapso civilizatorio, esta crisis profunda, no solamente una crisis de la naturaleza, sino que es una crisis de de todos los tejidos de la vida humana, no humana, una crisis, yo diría, civilizatoria, que atraviesa todos los tejidos de la vida humana e inhumana. Entonces, quería primero que todo decirte eso, decirte que hay una frase del poeta Helderlin que siempre nos ha gustado mucho: lo que permanece lo fundan los poetas, y creo que este pensamiento ambiental latinoamericano que tú has fundado y que tú has sido uno de los pioneros de este pensamiento ambiental latinoamericano, tiene esa conexión con lo poético en el sentido, cierto, amplio del término poético, de la poiesis, de la capacidad creadora maravillosa y extraordinaria de la vida misma, cómo ella se sustenta en esa permanente creación, y, y pues invitarlos a todos a que disfrutemos de la obra de Enrique Leff, que es una obra extraordinariamente inmensa, no solo desde el punto de vista de la cantidad, sino sobre todo desde el punto de vista de la profundidad, ¿no es cierto? Sus obras desde las ciencias sociales y la dimensión ambiental, que es una de las primeras que yo conocí, hasta de sus últimas obras, que nunca serán últimas, porque yo creo que el maestro Enrique Leff seguirá escribiendo, ¿cierto? Para no morir, como dice Nancy, seguirá escribiendo para no morir, y seguiremos escribiendo y seguiremos pensando para no morir, pero sobre todo para que nuestra existencia, hasta cuando retornemos al humus, pues sea una existencia en una relación profunda con la tierra. Entonces, eh, muchísimas gracias por este tiempo generoso que nos has donado, y que esta presencia tuya en esta cátedra toque el corazón de los más de 400 estudiantes y profes y personas que se están conectando el 27 de noviembre. La hora de Colombia es de 6 a 8, yo creo que en México es de 5 a 7, aunque Ismael dijo que de 7 porque a veces uno se confunde, pero nosotros estamos creo que más tarde que ustedes, una hora. Entonces, un abrazo, querido maestro Enrique, te queremos infinitamente, te leemos, te comentamos, estamos siempre contigo y siempre agradeciendo la existencia de poetas y de pensadores profundos y de filósofos como tú. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso de todos nosotros, de la Gracias. Universidad Nacional de Colombia, de nuestro grupo de pensamiento ambiental, de la cátedra Julio Garavito, que nos ha abierto este espacio tan maravilloso para hablar como en clave de García Márquez, en el sentido de que García Márquez fue un hombre que nos invitó a pensar los problemas de su tiempo,
Y los problemas del tiempo de García Márquez son los mismos problemas de nuestro tiempo. Un abrazo, mi querido maestro. Un gran abrazo, mi querida Patti, y mi agradecimiento profundo por este honor que me han conferido, ¿eh?